Hola amigos, madrugadores, noctámbulos, muy buenas noches. Pues lo prometido es deuda. Había comentado que TikTok ya no es parte de nuestra plataforma, digamos, personal de comunicar. Creo que TikTok pues lo seguirán utilizando muchos, y sobre todo si en Estados Unidos se vuelve a permitir. Pero bueno, creemos que hay otras alternativas y creo que Instagram vale mucho la pena. Entonces aquí estamos en esta segunda sesión en vivo. Y este día lo que quiero yo platicarles un poco, pues es sobre la experiencia de los coordinadores de Agenda 2030. Creo que a muchos de ustedes les puede causar curiosidad saber, conocer cómo es que se implementa la Agenda 2030 en un gobierno. Ya sea un gobierno municipal, un gobierno estatal. Seguramente han escuchado de algunas figuras en los gobiernos que se hacen cargo del tema específicamente. Y sí, efectivamente, se vio la necesidad en algún momento de crear oficinas o áreas específicas de atención a la Agenda 2030. Creo que ha resultado conveniente. Algunos presidentes han aprovechado muy bien una oficina o un área o una persona encargada de la agenda, porque de algún momento, de una fecha hacia lo actual, pues se comenzaron a hacer cada vez más evidentes las actividades de la Agenda 2030. Y entonces siempre en los gobiernos pues debe haber alguien encargado de eso. No siempre los presidentes municipales pueden atender todos los compromisos. La agenda de un político es muy ocupada, es muy complicada. Y resulta también ser que cada cierto periodo de tiempo, se le exige más a los gobiernos sobre abordar temas que algunos se consideran prioritarios. Así entonces podemos encontrar oficinas de resiliencia climática, oficinas de calidad del aire, oficinas que se encarguen de los temas de internacionalización en los municipios, porque la marca ciudad es un asunto también muy importante. Entonces parece muy pertinente, o parecía muy pertinente, la creación de una oficina de dedicación exclusiva a la Agenda 2030. Conozco muy pocos casos. Les puedo referir uno en particular en el municipio de Córdoba, Veracruz. El colega que trabaja allá en su momento nos pidió una opinión sobre cómo le habíamos hecho en el municipio de Tizayuca, donde yo trabajé. Y entonces su presidente municipal lo apoyó, y me parece que la oficina sigue todavía vigente. El periodo de su presidente municipal sigue vigente y él sigue muy activo y ha logrado posicionar a su municipio y a su presidente municipal de forma muy satisfactoria. Desde mi particular punto de vista, ha hecho un extraordinario trabajo. Y también está otro compañero en un municipio, no recuerdo en este caso el nombre, es algo complicado, siempre se me olvida, en el estado de Puebla. Y entonces él también es el director de Agenda 2030 de ese municipio. Ahora, ¿dónde están ubicadas esas oficinas o esas áreas? Esa fue una pregunta que hace unos meses me preguntaron. Bueno, ¿dónde, desde tu particular punto de vista y tu experiencia como coordinador de agenda, dónde debe de estar una oficina? Bueno, hay dos posiciones que son muy importantes en una administración: el área de planeación y la oficina de la presidencia municipal, o lo que sería como el jefe de gabinete similar. Entonces, ubicar la Agenda 2030 a la persona encargada, pues en esas dos áreas podríamos decir que es conveniente. Si nosotros rememoramos cómo fue que surgió a nivel federal este asunto de la agenda, hubo en la oficina de la Presidencia de la República con Peña Nieto una persona a la que se le asignó como encargado de la Agenda 2030,
esa persona, el maestro Adolfo Ayuso Audrey, fue quien instaló el Consejo Nacional, justamente, lo que ahora conocemos como el Secretariado Ejecutivo. Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Bueno, hubo alguien que inició todo eso y su oficina se encontraba a la mano derecha del presidente Peña Nieto. Creo desde mi particular punto de vista que esa es la ubicación adecuada, porque un coordinador de Agenda 2030, la Agenda 2030, por ser 17 objetivos, por toda la temática que aborda, necesita tener presencia en todas las áreas de un gobierno. Entonces, si hablamos de un municipio, el coordinador es algo así como el advisor, ¿no? El advisor es un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos y que hace referencia a ese asesor especial. Entonces, al estar a un lado del presidente y ser como ese asesor, pues es muy beneficioso porque las instrucciones pues vienen directamente del presidente y se descargan a través justamente del coordinador. Entonces, si de lo que se trata es de que sea un proceso de implementación efectivo, creo que la posición más conveniente es que esté a un lado del gobernante. En mi caso, en el municipio de Tizayuca, en Hidalgo, se ubicó por decisión de la presidenta municipal esta área en lo que es la dirección de planeación. Y no es raro, de hecho hace todo sentido que también se pueda ubicar ahí, toda vez que, como hemos dicho muchas veces, la Agenda 2030 es una herramienta metodológica para la planeación estratégica. Esa es una definición del PNUD. A mí me gusta mucho que las personas se queden con esa definición, más allá de lo que puede ser la Agenda 2030, es una agenda para el desarrollo sostenible y bueno, todo el discurso que seguramente le hemos escuchado a muchos de los políticos o inclusive sociedad civil, ¿no? Que se explayan bastante, pero en términos de planeación, de implementación, es una herramienta metodológica, como lo hay para otras cosas como la evaluación del desempeño, por ejemplo, ¿no? Todo es metodologías, todos son procesos en los gobiernos, así es como funciona. Y la Agenda 2030 viene diseñada como una metodología, justamente. Y esa quizás es la complicación de la Agenda 2030, porque viene con todo armado, pero ha sido complicado. En la experiencia que de Tizayuca, que en algún otro momento les podré, si ustedes me lo permiten, pues les podré compartir ahí a qué me refiero. Pero bueno, entonces la idea de los coordinadores de Agenda 2030 pues es que sean como los responsables de descargar de la manera más efectiva, económica y rápida la Agenda 2030. Tiene que ser rápido porque los gobiernos, los años transcurren muy rápido. Y entonces hay un término que a mí me gusta mucho que es fast track. O sea, como diríamos los jóvenes, ¿no? En FA el primer año tienes para implementar la Agenda 2030 porque si no lo haces en un año, si no convences a todos los directores o secretarios en un año de que la Agenda 2030 es algo que va por instrucciones del presidente o del gobernante, pues entonces no habrás afianzado el asunto y tampoco te habrás ganado la confianza de todos los que son parte del equipo de un gobernante, que son los secretarios y los directores. Entonces, la labor del coordinador es tener presencia en todas las áreas, todas, desde seguridad hasta el DIF, hasta las cuestiones urbanas, todas las áreas, porque son 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, resulta muy atractivo ser coordinador de Agenda 2030 por esa situación, porque tiene acceso a todas las áreas y desde luego toda la información que se genera en el gobierno y puede también girar instrucciones o bien sugerir, cosas por hacer, ¿no? Entonces es una posición muy ventajosa desde mi punto de vista y quien lo sabe aprovechar, pues termina siendo un experto en casi administración pública, ¿verdad? Bueno, entonces
hasta ahí yo podría, ya con eso que les conté dirían, pues suena fantástico, ¿no? Y creo que la mayoría de los jóvenes, los que han sido como más interesados en, bueno, ¿y en los gobiernos cómo funciona? ¿Quién es el responsable, no? Bueno, pues pareciera que vemos a los coordinadores de agenda o a los que se encargan del tema, pues siempre muy felices y sonrientes promoviendo la Agenda 2030. Bueno, como ustedes saben, es un tema complicadísimo. Hoy todavía más, porque con la llegada de Donald Trump y toda esta cuestión como de anti-woke y anti-LGBT, anti-cambio climático, o sea, el negacionismo, o sea, eso va a generar, nos guste o no, o sea, el ambiente lo empieza a envilecer, lo empieza a ser complicado todo, casi todo, porque entonces ya el discurso se vuelve un poco más radical en algunos sentidos, y entonces ya el tema de la Agenda 2030, si con algunos gobiernos puede ser muy fácil, cuando son conservadores, se puede volver verdaderamente un reto, pues primero que le den oportunidad a la agenda, y en segundo, pues que se pueden llevar a cabo acciones de forma contundente. Entonces, yo lo que hemos estado reflexionando, si ustedes han seguido lo que hemos estado compartiendo con ustedes a través de nuestras historias de Instagram y las publicaciones mismas en los Reels, es que, bueno, no podemos ver esto de los procesos de implementación así como nos lo pintan, como algo fantástico y que nada más es un asunto de promover los cubos de los objetivos y sonrientes siempre, porque no es así. Hay temas muy complejos que un coordinador tiene que resolver, y lo primero es eso de pues tratar de derribar muros, ¿no? Como ideas preconcebidas que son negativas a la Agenda 2030. El negacionismo es yo creo que el más fuerte, pero también posiciones conservadoras. Entonces, a veces no se encuentra uno con la voluntad de los servidores públicos. Esa es una realidad, y de eso casi no se platica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los servidores públicos, cuando estamos en funciones, que en mi caso ya no lo estoy hasta hace muy poco, pues tenemos que ser muy prudentes. No podemos estar revelando cosas, y tampoco podemos pues mostrar el malestar que se pudiera estar gestando al interior de los equipos de trabajo, que en todas las organizaciones ocurre. O sea, no hay organización que no tenga líos entre equipos de trabajo, ¿no? Inclusive pueden ser como asuntos muy, yo diría muy fuertes, y en los que, bueno, hasta que no interviene el presidente o el gobernador, pues no se termine el lío, pero eso ocurre, y de eso no se platica. Y entonces el coordinador de Agenda 2030 tiene que lidiar con todo eso y más, porque tiene que mantener una muy buena actitud, tiene que mantener esa cuestión, pues de que la Agenda 2030 es lo que se debe de hacer. Una de mis frases siempre fue, estamos en lo correcto. Bueno, no lo recuerdo en este momento, la verdad, pero decía, la Agenda 2030 es lo correcto, algo así, no sé. Ahorita a ver si se me viene a la memoria, la vuelvo a decir, pero la usaba constantemente como una evocación, pues a la manifestación de que se hagan las cosas, de que todos debemos de cooperar, porque finalmente la agenda es bondadosa en todo lo que propone, no tiene nada de negativo, y al contrario es beneficiosa para cualquier administración pública. Pero bueno, entonces el coordinador tiene que ser muy hábil, tiene que ser alguien que tenga como pues esa paciencia, ¿no? También tolerante a la frustración, y tiene que tener esa cuestión como de habilidad para las relaciones públicas. El coordinador de Agenda 2030 termina convirtiéndose en eso también, como en el, no en el vocero precisamente, pero pues sí se vuelve una persona importante, y porque comunica también, es parte de la comunicación social, es parte también de la cara de los gobiernos. En muchas ocasiones los presidentes pues asignan, como ustedes saben, a sus cercanos para que vayan en representación de, pues los coordinadores también pueden cumplir esa función
y entonces tienen que ser personas carismáticas que transmiten bien el mensaje de gobierno, que esa es una cosa, el mensaje de gobierno, pero también el mensaje de la Agenda 2030. Nosotros en Tizayuca, yo junto con el ayuntamiento en su momento, creamos todos los que participamos, en la comisión de gobernación del ayuntamiento y un servidor que fue quien motivó que se creara un reglamento para la Agenda 2030. Y entonces la idea era precisamente que pues el asunto fuera muy serio, ¿no? Y entonces ahí pues nos empezamos a meter, pues primero conocer bien qué es el ayuntamiento, cuáles eran sus capacidades o sus atribuciones y, o sea, enterarnos bien de cómo es, qué significa cada cosa, con la finalidad de terminar entendiendo lo más, o sea, lo más correctamente posible, terminar entendiendo que una cosa es digamos, el discurso o el programa de gobierno, que puede ser, pues no sé, o sea, puede tener sus propios colores, su propia forma de comunicar las cosas, porque los presidentes municipales, sepan ustedes que cada uno establece su visión del municipio que quiere o del estado que quiere. Y entonces la Agenda 2030 no fue así al principio. Hubo gobiernos que sí la adoptaron tal cual el manual del PNUD, pero ya después los presidentes municipales se desistieron un poco y los gobernadores también, y no todos le entraban de lleno a la agenda. O sea, se planteaban sus planes de desarrollo de acuerdo a la visión que ellos tenían, y si era coincidente con la agenda o con lo que proponían, pues está bien, y si no, pues también, ¿no? Entonces la Agenda 2030 se ha venido como, bueno, fue evolucionando como un anexo. Y entonces, lo que quiero que entiendan es que una cosa entonces es esa visión programática de los gobiernos, muy definida por el líder, que el gobernador o puede ser el presidente, y otra cosa es esa línea programática discursiva de la Agenda 2030. Se pueden empatar así, por supuesto. De hecho, eso es lo ideal y esa es una de las arduas labores del coordinador o del responsable o director de Agenda 2030. Hacer entender a todos los que participan en el diseño de un plan de desarrollo que las cosas no están peleadas. O sea, la Agenda 2030 puede ser incrustada, incorporada, implementada en el plan de desarrollo, y todos terminan poniendo su granito de arena y todos podemos salir felices y contentos con un plan que a todos satisfaga. Eso es lo ideal. No es fácil. Los que los que han sido servidores públicos, vuelvo a lo mismo, saben lo complicado que es la rijosa discusión que a veces se puede dar, ¿no? De que pues no te oigo aunque estés aquí sentado. O sea, así de plano, ¿no? Es rudo. No es para todos ser, pues para empezar, servidor público, y mucho menos Agenda 2030, responsable de. ¿Y por qué no es para todos? Y eso es a lo que me llevaba un poco la idea de platicarles del reglamento. Bueno, desde mi particular punto de vista, y así lo definí yo en uno de los artículos del reglamento, es que para ser coordinador en Tizayuca, tienes que tener maestría al menos. Y esa maestría tiene que ser de algo relacionado a desarrollo. Entonces, ¿qué puede entrar en las ciencias sociales? Pues economía, ¿no? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes? Los sociólogos tienen una visión. Los que lo son deben estudiar una profundidad de temas. Ellos son los responsables de conocer la realidad, por qué las sociedades somos así. Entonces los sociólogos pueden tener su perfil es conveniente para encargarse de la agenda, porque la entienden bien. Otra profesión, bueno, ya dije economía, no sé, ciencia política, tal vez, a lo mejor también, pero desde luego también las carreras que tienen que ver con las cuestiones de medio ambiente, ¿no? Ecología, por supuesto, ecología es una ciencia. Entonces hay, bueno, la carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales, por supuesto, ¿no? La Agenda 2030 es una agenda global, es de la ONU. Y precisamente, bueno, entonces, bueno, ahorita aterrizo lo de la internacionalización, que es también muy interesante.
Entonces, bueno, en la medida que tengamos o que tenga un gobierno, un coordinador de Agenda 2030, con ese perfil así súper fuerte, de preferencia académico, ¿no? Que haya podido tener como esa posibilidad de haber hecho una buena tesis, ¿no? Artículos académicos, que tenga dominio de esa como terminología, ¿no? Un poco de, pues conocer qué es el cambio climático, cuáles son las instituciones que intervienen en eso, eh, los temas de pobreza, o sea, qué es el índice Gini, más o menos saber cómo se compone, cómo mide el Coneval la pobreza, porque todos esos temas son relevantes, o sea, están ahí en la Agenda 2030. ¿Qué es transición energética? ¿Qué es pobreza energética? Entonces, imagínense a un coordinador que entrado en pleno debate, ¿no? O que lo inviten a una ponencia o que explique tal cosa y que no tenga las nociones, las tablas, ¿no? De todo ese dominio de conocimientos, pues va a quedar mal y no va a poder entonces, pues expresar bien de qué se trata el asunto, ¿no? De la Agenda 2030. Entonces, creo que con esto ya he ido más o menos aterrizando que la administración pública es complicada y si tienen un coordinador muy hábil y con un perfil profesional bueno, pues la puede librar y puede tener ese carácter como de, ¿cómo le llaman? Como de buena reputación, ¿no? No es el término, pero algo así como, pues tú estás validado para lo que te puso el presidente municipal ahí, ¿no? O sea, tienes las credenciales y bueno, pues te vamos a hacer caso, ¿sale? Entonces, autoridad, esa es la palabra. Eres autoridad y entonces cuando traes todo contigo, pues ¿qué te van a poder decir? Si te ponen, si se te ponen al brinco, pues ¿quién va a ganar? Pues tú, ¿verdad? Porque te la sabes de todas. Entonces, cuando eres autoridad en algo, tienes legitimidad también, o sea, en lo que estás diciendo, pues, o sea, por tu trayectoria tienes legitimidad, pues no va a haber problema. Creo que esa es una forma de poder asegurar que el proceso de implementación va a estar a cargo de una persona seria, centrada en las definiciones, respetuosa de las normativas y de lo que las otras secretarías o áreas han establecido, porque sepan ustedes que la Agenda 2030 no se impone. Cuando se impone, ya nos estamos topando entonces pues con el primer gran error. En Tizayuca no impusimos nunca nada. De hecho, siempre fue más bien como una invitación. Te invito a que conozcas la Agenda 2030 y en la medida de tus posibilidades, secretario, director, pues haz lo posible por contribuir a los objetivos institucionales que tienes fijados, pero ponle la Agenda 2030. Y entonces algunos colaboraron muy efusivamente, ¿no? Y bueno, o sea, a algunos de plano sí les llegó a gustar bastante la agenda. Y se nota cuando uno ha logrado pues pasar esa parte, ¿no? Del convencer al otro, porque empiezas a ver que toman acciones y algo tan básico como que autoricen o soliciten pues que se ponga el logo en su publicidad, ¿no? No en todas, porque eso también es otro asunto que hemos estado como, bueno, que en su momento lo platicábamos mucho, porque había dudas de, bueno, ¿y qué? Los los logos de los ODS tienen que ir en todos los de publicidad. Desde luego que no. Para eso hay un plan municipal de desarrollo en los municipios. Para eso la coordinación tiene sus propios lineamientos en donde debe definir que toda esa iconografía de los ODS se debe colocar solamente en aquellos proyectos que estén contribuyendo y que así hayan quedado definidos en el plan municipal, que estén contribuyendo a los indicadores de objetivos del desarrollo. Que para ese momento de la gran definición del plan municipal, pues no deberán de ser tantos los que contribuyan realmente a los objetivos. Creo que no hay gobierno que pueda atreverse a decir que su gobierno, todo su plan municipal es 100% contribuyente a los ODS, porque no es cierto.
y no es lo sano. Algo que recomendamos casi al final de nuestra participación en Tizayuca y que nos permitieron platicar con los nuevos presidentes que llegaron en septiembre, tomaron posesión. Bueno, lo que les decíamos, a ver, no nos hagamos pelotas y veamos lo muy sencillo. Tomen solamente de 3 a 4 máximo ODS, elijan una meta con su respectivo indicador y trabajen sobre eso durante todo su periodo de administración de 3 años y ya. Pero comprométanse con esos 4 indicadores de ODS y van a ver cómo al final, pues si le pusieron el esmero, van a ver resultados y eso es lo que van a poder publicitar, eso es lo que van a poder comunicar como algo exitoso. Y va a estar bien, les van a aplaudir y los van a invitar a la ONU a que comenten su experiencia. Pero estamos hablando de 3 ODS con su meta específica y su indicador. Obviamente los ODS vienen con indicadores. No se vale decir que ya cumplimos cuando el indicador pues nunca lo consideramos y no lo medimos y tampoco nos podemos decir, es que yo no sabía que había indicadores. No, claro que sí, y son indicadores de impacto. Bueno, ahí el coordinador o el responsable de la agenda, pues es el que tiene que asesorar y darle seguimiento a los indicadores, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es que, bueno, ya se me fue un poco la onda de lo que les quería decir, pero bueno, a grandes rasgos entonces, creo que es complejo todo el asunto de poder implementar la agenda. Hay que considerar muchas cosas. Para los indicadores, por ejemplo, pues se necesita un sitio web. La recomendación es que si un gobierno dice que está trabajando a favor de la Agenda 2030, pero en serio, ¿no? Porque otra cosa nada más es que haga una alineación simple, que eso lo hacen todos los municipios, y lo hacen porque es ya algo obligatorio. Si ustedes se dan cuenta, desde la federación se le pide ya a todas las áreas de planeación que los alineen. Pero una cosa es alinearlo de forma muy básica, hacer una identificación muy básica, muy sencilla de, bueno, pues esas acciones contribuyen a tal objetivo. Bueno, eso está bien y ya todos lo hacen, no hay ningún municipio que no lo haga. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que les decía. Me voy a agarrar de 3 a 4 objetivos, me voy a abocar a esos, obviamente no voy a descuidar todo lo demás, pero sí nos vamos a enfocar en los 4, me comprometo y vamos a hacer todo lo posible y vamos a apoyar a la ONU en esa promoción y difusión, porque hay presidentes que dicen que están alineados a la agenda y no, en todo su periodo no hacen ni un evento de nada relacionado a la agenda. No promueven talleres o eventos relacionados a la Agenda 2030. Dicen hacerlo y ni siquiera en su sitio web oficial de su gobierno tienen el logo de la Agenda 2030. Entonces, cuando yo digo que realmente se lo tomen en serio, es porque lo hacen en serio y porque se ponen el pin, el famoso pin. Yo no lo traigo ahorita, lo tengo guardado, pero yo uso mucho el pin, pero seguramente está ahí, ven atrás el círculo, ¿no? Eso es mi círculo. Entonces, pues miren, los presidentes municipales que se sientan orgullosos de estar trabajando con la agenda, este es el que deberían de tener. Y díganme, de los políticos que han ido a visitar, ¿cuántos tienen uno de esos ahí atrás? Les puedo asegurar que ninguno. ¿Y qué significa eso? Pues que ni siquiera, o uno, que en el peor de los casos que no la conocen, o que no les importa, que es también lo más probable. Pero bueno, los presidentes comprometidos, como pudieran ver a ustedes, al presidente de España, él siempre porta su pin. Vean los videos más recientes del presidente de España y lo van a ver siempre con su pin. Bueno, pues ese es el tipo de compromisos que uno como activista de la Agenda 2030 y como, no me gusta decirme como experto, pero creo que tengo ya los conocimientos de años de cómo es todo este asunto. Creo que cuando uno se percata de que una persona pues usa el PIN y hace un esfuerzo porque sus colegas también le entren a la Agenda 2030, ¿no? Que contagie el buen ánimo de la agenda, pues dices, bueno, este cuate sí está comprometido, ¿no? Y cuando se organizan eventos en los municipios, en los gobiernos y donde consideran toda la iconografía de la agenda, dices, bueno, sí, le creo, pues está haciendo el esfuerzo por lo menos.
Bueno, entonces hay una falta enorme de eso precisamente, y también es con lo que se topa el coordinador de Agenda 2030. No todos están tan entusiasmados y no en todos los municipios vemos ese tipo como de buena actitud. Y bueno, no sé, yo no quisiera de verdad hacer como comentarios, los dejo como para más bien escribirlos en mi blog, ¿no? Donde suelo ser como más incisivo. Este video quiero que quede bonito, no quiero hablar mal de por qué no lo hacen, ¿no? Hay una razón de por qué hay presidentes que no quieren eh, salir en la foto con esto. No lo voy a decir aquí, pero eso obviamente no, pues no suma, ¿no? Porque no se cierra entonces todo el círculo virtuoso que debería de ser. Y bueno, entonces, bueno, ya para terminar lo de los indicadores, pues es importante hacia el final de la administración hacer notar que hubo una mejora en los indicadores. Yo a veces pienso que la Agenda 2030 pone en aprietos a los municipios porque si ustedes revisan los indicadores son muy fuertes, ¿no? Habla de reducir los gases de efecto invernadero, habla de reducir la pobreza, ¿no? Agua para todos. O sea, hay municipios que tienen problemas de infraestructura hidráulica, o sea, o ya la infraestructura es muy vieja y ya hay, no sé, se pierde el agua por todos lados, fugas. Entonces, es difícil. La escasez de agua ya es una cosa problemática, de preocupación de seguridad nacional, casi casi. Entonces hablar de cumplir con el 100% de agua para toda la población, y sobre todo estamos hablando de municipios muy grandes de por arriba del 1,000,000 de habitantes, pues la Agenda 2030 como que nos pone en aprietos. He llegado a pensar como especialista en ese tema que creo que por eso también hay presidentes que se desisten de presionarse a sí mismos, a su administración, con semejantes indicadores tan fuertes. Porque ¿qué pasa si tú dices al inicio de tu administración, pues sí lo vamos a hacer, y pasan 3 años de un municipio y no lo logras? ¿Qué creen que pase? Pues la gente que estuvo muy atenta todo el tiempo, pues al final va a decir, ¿qué pasó, presidente? No cumpliste, ¡zas! Pues tache, ¿verdad? ¿Y qué representa para un político tache? Pues no, pues, o sea, problemas para que pueda seguir en su carrera política. Entonces, digo, eso es muy aventurado lo que estoy diciendo, pero puede ser también esa como una cuestión que pueda responder a por qué no más municipios o más presidentes toman la Agenda 2030 en serio, más allá de la alineación que digo que ya todos los municipios alinean su plan municipal a los objetivos. Una alineación simple, básica, así, por cumplir lo que dice el gobierno del estado a través del área de planeación de gobierno del estado, pues lo atendemos. ¿Por qué? Pues porque es el estado y hay que atender, y todos estamos así quedamos en santa paz y cumplimos los lineamientos. Y luego del estado, pues a quién responde, pues al gobierno federal, que también mandata que somos un país que se comprometió con la agenda y que tenemos que alinearnos y tratar de hacer lo posible, y bueno. Entonces, bueno, pero se puede, o sea, un gobierno, un presidente municipal, si tuviera la voluntad, se pudiera comprometer mucho más, pudiera hacer mucho más cosas, más actividades a favor de la agenda, que sea más visible el tema de los cubos, de los objetivos, que se lleven esos cubos a las escuelas, a las primarias. O sea, yo tristemente hace unos meses, en octubre, me invitaron a dar una plática así como con ustedes sobre la experiencia en Tizayuca, y entonces le preguntaba a los jóvenes, bueno, ¿y ustedes desde cuándo conocen? Ellos eran de universidad. ¿Desde cuándo conocen la agenda? No, pues que desde hace 2 años nos la platicaron aquí en la escuela. O sea, y yo les digo, bueno, jóvenes, pues miren, la agenda es desde el 2015, estamos en 2024. Entonces, ¿cómo que la conocen desde hace 2 años, no? Y son personas que ya tienen, pues, ¿qué? 19 años. Y apenas la conocen hace 2 años, o sea, a los 17 años la conocieron.
Entonces, algo no está bien y lo que hemos estado reflexionando, si ustedes ven el último video, creo, pues hacemos comentarios sobre que creo que la ONU entra muy tarde al tema de la socialización, o sea, porque, o sea, como ve que ya no hay gente que, o sea, hay más gente, se empiezan a percatar que no se conoce la Agenda 2030, increíblemente, ¿verdad? No se conoce. Pues entonces acelera el paso, empieza, ármate tu stand en la Feria de Universitaria del Libro de Guadalajara, en la más importante, llévate el stand ahí gigante de la ONU, pero eso no lo habían hecho hasta hace poco, o sea, apenas hace unos meses, creo que fue en diciembre, ¿no? La Feria Universitaria. O sea, y también, bueno, eso por un lado, la parte de la socialización que siempre faltó. Y también está el otro asunto que tiene que ver, y yo lo reflexionaba así, tú no puedes introducir una agenda o lo que sea, una idea que tú quieras vender, no la puedes introducir a la población si primero no les platicas de qué se trata. O sea, de dónde viene, por qué, explícame o sea, de cómo va, por qué es importante, qué beneficios nos va a dar si hacemos lo que tú nos estás diciendo. O sea, y ponía yo el ejemplo de la inclusión digital. Para poder disminuir esa brecha digital e incluir a la gente a las nuevas tecnologías, pues primero tienes que empezar con lo básico. Suena ridículo, pero hay que hacerlo. Primero háblale del mouse, qué es una computadora, de dónde viene la computadora, cómo nos ha transformado la vida la computadora, y luego lo vas llevando, le vas aumentando el vocabulario, ya le empiezas a hablar de informática, de telecomunicaciones, qué es el internet y cómo facilita las cosas, el correo electrónico, y ya más reciente si quieren la inteligencia artificial. Entonces le empiezas a dotar de los conocimientos básicos a la persona. Pero ¿qué creen? Que no basta eso. O sea, porque ya lo dotaste de la información. ¿Y luego qué? Resulta que no tiene computadora. ¿Por qué? Pues porque es un niño pobre, es un preparatoriano pobre. Y entonces que ya le dotaste de la información, pero resulta que no tiene la herramienta básica, que es el celular, la computadora, la tablet. Pues entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que darle los instrumentos. Y solo entonces, cuando ya empieza a descubrir de qué se trata la tecnología y el enorme potencial, pues al jovencito ya le da de otras capacidades, y entonces con todo gusto la va a adoptar y la va a llevar y la va a trasladar a su vida cotidiana, y va a decir, claro que sí, me gusta la tecnología, ya me siento más capaz y por mí mismo puedo florecer y puedo desempeñarme ya en lo que se me ponga enfrente. Pero es hasta en tanto nosotros tenemos los conocimientos. Con la Agenda 2030 me da la impresión que no fue así. Fue una cosa que se quiso descargar, como dicen, a rajatabla. Y fue un encargo así de, a ver, gobernadores, pues vamos, a través del Consejo Nacional, la famosa CONAGO, de los gobernadores, a ver, ustedes aterrizan a sus estados, armen sus consejos estatales de implementación. Sesionaron una vez, la instalación, como siempre, todas las comisiones se instalan, y sesionaron después al año una vez, y de verdad se los puedo decir, porque sí he estado muy al pendiente, no volvieron a sesionar más, o sea, poquísimas, creo que han sido las comisiones en los estados que han vuelto a sesionar. Esas comisiones de Agenda 2030 no sirvieron. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué el desánimo? Y creo que en gran medida se debe a lo que ya acabo de decir. Creo que no se comunicó qué era la Agenda 2030 desde el principio. Simplemente se pensó que todos los tomadores de decisiones iban a dar por hecho que, pues la instalamos porque nos va a traer bondades, va a haber recursos. Todos los políticos quieren siempre dinero, quieren más recursos. Y cuando entonces empezaron a ver las complejidades, que no iba a haber los apoyos como para implementar la Agenda 2030, porque nunca los ha habido, o sea, nunca ha habido un fondo para la Agenda 2030, eso no existe. Mal, porque creo que los municipios que levanten la mano y digan, a ver, yo sí me voy a comprometer, pero ayúdame con un pequeño monto, aunque sea para poder instalar una oficina y pagarle al que va a encargarse de eso. Y pues no sé, por lo menos para un proyecto ecológico, algo que, o
sea, que haya recursos y que se pueda hacer real y no que quede en el papel. Bueno, eso no existe, no hay un fondo. Los presidentes municipales tienen que ver de dónde va a salir el dinero, por ejemplo, para pagarle al coordinador. A mí, en mi caso, me favorecieron y me crearon una oficina de dedicación exclusiva, insertada en la dirección de planeación. Y así las otras áreas. O sea, los presidentes municipales tienen que hacer esa como valentía, digamos, ¿no? De abrir una oficina, pero no solo eso, ¿no? O sea, porque los presidentes sí tienen poder, pero tienen que justificar también por qué estás abriendo una nueva oficina. ¿Y por qué de la Agenda 2030? ¿Por qué? Y entonces eso puede meter en complicaciones a un presidente municipal con la oposición, con los regidores opositores sobre todo, porque todo lo van a cuestionar. Porque gastar se ve mal, y si es en un sueldo, y peor si ponen al amigo del presidente, bueno, pues ahí ya se contamina todo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la Agenda 2030 no se aterrizó bien, no se comunicó bien, no se le dijo a la gente qué era la Agenda 2030. Más allá de que de su antecedente eran los objetivos del milenio, y que es una cosa de la ONU, y que pues es planeta, prosperidad, partnership, persona, ¿no? Las 5 P's de las 5 P's de la Agenda 2030, y que toda bondad. Bueno, pues ahora yo les invito a ustedes a que reflexionen, ya para ir cerrando este live. Reflexione cuál es la situación actual de la Agenda 2030. Y sean honestos. ¿Cuántos estados están trabajando con el tema de la agenda? ¿A cuántos coordinadores de Agenda 2030 conocen? ¿Cuántos directores así? Directores que supuesto sea director de Agenda 2030. ¿A cuántos conocen? En su estado, donde ustedes no se me estén viendo, ¿hay alguien que hayan conocido, que sea experto de la agenda? Más allá de las organizaciones de la sociedad civil, que seguramente sí conocen a muchos jovencitos que tienen porque son muy activistas, ¿no? Pero finalmente ellos no son tomadores de decisiones. Aquí estamos hablando de servidores públicos, de personas que fuimos servidoras públicas y que tomamos decisiones. ¿Cuántos conocen ustedes? Y también reflexionen sobre si es necesario, sobre si es conveniente, porque ya quedan 5 años de Agenda 2030. ¿Vale la pena seguir motivando la Agenda 2030? O sea, de acuerdo a los resultados que reportan los indicadores, todos están en amarillo, algunos están en rojo, no sé, creo que nada más de los ODS, creo que uno está en verde, como de avanza, y eso así como agarrándose ¿no? Del verde, porque en un descuido, otra pandemia y se vuelve otra vez amarillo. Entonces, creo que hay muchas cosas por reflexionar. Un poco el sentido de este live era platicarles de lo importante que son los coordinadores, las áreas de dedicación exclusiva al tema. Creo que sí es algo positivo. En Tizayuca logramos empujar muchos temas importantes, un reglamento de agenda que ahí está para la consulta, es completamente replicable, no tendría nada de malo que alguien llegue, lo copie y se lo lleve a su municipio, que se lo apruebe el ayuntamiento, porque esas cosas se tienen que aprobar por votación del ayuntamiento. En mi caso, todos fueron muy bondadosos y fue votación unánime. Así que porras para mí. Todos votaron a favor. ¿Y por qué? Pues porque yo era alguien que legitimado, con trayectoria, y pues no me dijeron que no. Y la verdad es que les agradezco mucho. Si llegan a ver este video, la regidora Ariadna, la regidora Gretchen, que es ahora la presidenta de Tizayuca, Gretchen, todos los que participaron, pues si lo ven, les agradezco. Ojalá que perviva, porque las últimas noticias es que, fíjense, ese es el otro asunto. El cambio de administraciones interrumpe. Y no sé, en Tizayuca no tengo noticias, pero creo que no iban a continuar con todo lo que construí, amigos. Me siento triste, la verdad, porque no sé, no tengo noticias, no les quiero dar mala información. Espero que continúe la oficina que yo dejé, que fue en diciembre. Espero que continúe nuestro reglamento, porque sepan ustedes que si un ayuntamiento se lo propone, por lo que sea, y decide eliminar un reglamento, lo puede hacer.
Y también pues espero que nuestro sitio web que creamos, Tizayuca, de los objetivos, pues espero que lo continúen. Ahí están los indicadores, los invito a que consulten nuestro sitio web, Tizayuca. Y también otra cosa, bueno, también el informe subnacional voluntario. Fuimos el único municipio de Hidalgo el año pasado que estuvimos en el evento maravilloso del cuarto informe nacional voluntario del gobierno de México. Todavía estaba la administración pasada, la maestra Iraíz Barreto, que era la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional, pues nos dio la bienvenida. Ahí tengo una foto muy bonita con ella y con mi mamá, y así nos recibió porque llegamos un día antes del evento, estaban ahí todos el equipo de la agenda, acomodando todo todo lo para recibir al día siguiente tempranísimo a todos. Yo llegué antes porque tenía que instalar nuestro stand justamente de Tizayuca. Y entonces presentamos nuestro informe subnacional, o sea, un informe chiquito de un municipio. Entonces todos esos logros, que bueno, se los estoy ya resumiendo así, no quería yo presumirles desde el principio, sino dejarlo al final. Eso es parte de lo que tiene que ser un coordinador de Agenda 2030. Un sitio web, si puede hacer un reglamento, adelante. El informe subnacional, que es como el reporte más importante. Creo que el único objetivo así relevante es ese. Tiene que dejar el coordinador un informe. Y el informe no es un informe de gobierno, de echarle aplausos a su jefe, el presidente, no. Un informe subnacional tiene una metodología, y lo que quiere la ONU con los informes subnacionales es saber cómo le hiciste. ¿Qué estructura, qué arquitectura institucional tuviste que hacer? Que en este caso, haber creado una oficina es esa arquitectura. Pero no solo eso, sino que cómo fue la vinculación con los actores sociales, cómo participó sociedad civil, la academia local, o sea, las universidades grandes o chiquitas, preparatorias o universidades, cómo participaron ellos con el tema de la Agenda 2030. Y el sector empresarial también. Entonces, si se dan cuenta con los que estoy diciendo, tan solo esto que estoy diciendo de los sectores que participan, resulta ser que el coordinador, y yo también traté de hacerlo, reconozco que con el sector empresarial no pudimos, pero el coordinador, como les decía, es también una figura pública y representa también al gobierno, porque tiene que entrar en comunicación con mucha gente, que no solamente es entonces al interior, nos hace pensar entonces, entonces también es un actor que se tiene que involucrar con otras personas de otros ámbitos externos. Sí. ¿Es mucha chamba? Sí. ¿Hay que ir y venir? Sí. ¿Hay que ir a las escuelas? Sí. ¿Hay que hacer muchos oficios? Sí. ¿Hay que concertar citas? Sí. Y si no tienes un auxiliar, como en mi caso, yo todo lo tuve que hacer. Salimos adelante sin problema. Por mi experiencia previa en sociedad civil, en My World México y en mi propia organización, ahí me fogueé. Entonces ya tenía todos los enlaces conocidos, ya me las sabía. Entonces llegamos a implementar lo que teníamos de conocimiento en sociedad civil. Pero el coordinador también, eso creo que es importante que lo sepan, tiene que ser como esa persona conecte, como ese enlace, llevarla bien con todos, invitar, siempre invitar. Pero no para beneficiarse a su perfil, que desde luego eso se va a beneficiar, o sea, los coordinadores se van a sentir siempre muy queridos y van a llenarse de su currículum un montonal de experiencia y muchos diplomas y reconocimientos, sí, eso sí, pero no debemos de estar pensando en eso, sino en que estamos invitándolos a nombre del presidente municipal. Únete al movimiento de la Agenda 2030 que está incorporado a la administración del presidente. Entonces, cuando ustedes luego escuchan decir, reciban un cordial saludo de nuestra presidenta municipal, la maestra Susana Araceli Ángeles. Pero eso ya se vuelve parte del speech, ¿no? Entonces dicen, este cuate es un politicoide profesional que nada más viene aquí a lo mismo que los otros. Bueno, es parte del ser servidor público. Porque no soy yo el presidente municipal, es mi jefe. Entonces, siempre tenemos que presentarnos y atender al protocolo, que no es la gran cosa. Pero también le toca al coordinador invitar siempre a todos los que se puedan sumar al proyecto,
Porque si no lo haces, no vas a tener después cómo poder justificar un informe subnacional. La metodología dice que requieres saber la ONU cómo incluiste a los actores locales. Porque también eso lo deben de conocer. Tú no puedes invitar a alguien de Alemania, tú no puedes conocer a actores locales de municipios lejanos, y ni siquiera los de los vecinos, a lo mejor a los vecinos cercanísimos sí, municipios vecinos. Pero, o sea, la participación tiene que ser eminentemente local, tiene que ser el dueño empresario del restaurante, del café. Por ejemplo, si nos está viendo nuestro amigo del café Low, los de Tizayuca, saludos. Tienes que invitar a los locatarios. Tienen que ser todos locales porque no se vale que tengas al super aliado de la mega organización de la sociedad civil con sede no sé dónde. No, eso no se vale. Tienen que ser locales. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que es una chamba territorial. Hay que caminar el territorio. Ve y localiza dónde están los vecinos que tienen algo que aportar. Vecinos que tienen un proyectito de huerta urbana y que no sabíamos, pues hay que ir a platicar con ellos y los podemos ayudar, y sirve que su evidencia real, que está aplicada, porque están haciendo algo bueno, pues lo ponemos en nuestro reporte de informe subnacional y va a lucir hasta mejor. No se puede mentir en un informe subnacional, porque si alguien te pide evidencias, a ver qué evidencias, cuáles son las fotos, cómo fueron tus contactos con esa persona, y no tienes nada de nada y te inventaste un informe subnacional, te cachan y haces quedar mal a tu presidente municipal y quedas mal tú como un mal profesional por andar inventando cosas. Por eso es viable tener a una persona experta de dedicación exclusiva a la Agenda 2030. Vale la pena. Si algo les dejó mi conversación, si algo les dejó que les haya platicado así muy rápido todo este tema, motiven a sus presidentes o ustedes mismos, actívense, busquen busquen a mí, Erwin Medina, y de ahí vayan ligando, bueno, a ver, ¿qué hizo en Tizayuca? Pues yo tengo muchas redes sociales, entonces yo tengo ahí N cantidad de videos. Busquen Red Agenda 2030, pues aquí estamos transmitiendo desde Red Agenda. Y vean que el tema pues sí es mucho trabajo, todo es muy voluntario, ¿no? Realmente cuando uno cuenta con el soporte de un gobierno, bueno, se pueden hacer más cosas. Porque tienes contactos y comunicaciones con personas de gobierno estatal, gobierno federal, te empiezas a involucrar con personas importantes y desde luego el alcance es mayor. Ser servidor público es ser autoridad. Eres autoridad cuando eres servidor público y eso es poder. Así la palabra poder, sí, es poder. ¿Y qué hace el poder? Pues transforma. ¿Y qué es lo que transforma? Pues la vida de las personas. Y si es mejor con la Agenda 2030, pues qué mejor, porque la Agenda 2030 es pues eso, la cuestión ambiental con lo económico y lo social, ¿cierto? Entonces, creo que hay que motivarse, ¿no? Insisto, no sé si valga la pena, que se quedan 5 años, no hay grandes avances, el panorama es adverso, eso sí lo debo de decir, o sea, no hay que mentirnos, no soy fan de mentir, porque creo que hay que reconocer lo que está ocurriendo. Cuando uno reconoce que hay problemas, pues entonces nos pone así como un poco en alerta y dice, a ver, pues ok, ya reconocimos que está el problema, la agenda no está avanzando, ¿qué hacemos? Porque si no vamos por la idea bueno, pues sí están haciendo intentos, pues ahí vamos, ¿no? Con lo que ya está, vamos trabajando más. No, hay que reconocer que hay un problema muy grave, o sea, no hay coordinadores de Agenda 2030. Estamos viendo que no hay, o sea, que los jóvenes no se motivan con eso. La gente no conoce la Agenda 2030. Los indicadores están revelando cosas muy graves, ¿no? Ya llegó el señor Donald Trump y entonces no solo es él, es Milei y son todas esas personalidades muy importantes. La presidenta igual de Italia o la primer ministra de Italia es igual a veces media ruda, ¿no? Y entonces
pues todo eso hay que tenerlo en contexto, porque es lo global que termina aterrizando en lo local. Todo ese ambiente se termina dispersando. Es el discurso, ¿no? Entonces hay que ser realistas. Entonces, si ya se puso rudo el tema, de aquí a 2030, pues entonces tenemos que redoblar acciones. Pero con ese conocimiento de que es un problema real. De otra forma, pues creo que nos estaríamos mintiendo. Vamos a echar maquinaria sin tener un origen. Bueno, más bien un objetivo contundente. Y si ustedes me preguntan, pues a ver, dinos qué es lo que podemos hacer. Pues yo con toda honestidad les digo, no sé. Yo ya hice mi chamba, estuve 4 años en una administración pública. Creo que mi papel ya lo hice, ya contribuí con la Agenda 2030. Tuve muy gratas experiencias, una muy grata vivencia personal. Me dejó muchísimo, aprendí muchísimo y estoy muy agradecido. Pero ya estamos transitando otro tema que es lo digital. Seguramente ya se están dando cuenta, en Red Agenda ya hemos dicho que la Agenda 2030 está superada, pero bueno, esa es mi opinión personalísima, compartida sí por los que integramos la red, pero eso no quita que pues, ustedes puedan hacer que sigan motivadísimos, ¿verdad? Con la Agenda 2030, está bien. Pero creo que el tema digital, el tema de cambio climático, así como temas particulares un poco separados de la Agenda 2030, como ese gran marco, ¿no? Como ese marco de referencia enorme. O sea, si tomamos los temas de forma individual, inteligencia artificial, gobierno digital, cambio climático, los data center, robótica, así como temas, eso creo que puede ser mucho más interesante, nos puede dejar como más conocimientos inclusive, y que si la hacemos y la armamos, creo que hasta en términos económicos, o sea, nos puede redituar bastante bien para poder profesionalizarnos en eso tecnológico que son las nuevas necesidades y que nos puede hacer más felices y dejarnos más tranquilos que la Agenda 2030, que creo que nos mortifica porque vemos que no avanza, no hacen caso los gobiernos del tema ambiental, entonces ya empezamos a entrar como en una cuestión que no es muy conveniente. Tenemos que ser felices y si hay temas que nos pueden inspirar, tecnológicos, hay que entrarle a eso, ¿no? No dejar la agenda, pero sí virar a otro, no sé, o sea, ver a otras vistas, buscar otros puertos más prósperos, económicos, ¿no? Que nos dejen más satisfechos. Y de verdad creo que la inteligencia artificial apenas está empezando. Hay mucho potencial, si no sé si sepan ustedes, pero desde la CEPAL ya se giró la instrucción a todas las naciones de Latinoamérica y el Caribe, que es la CEPAL, está en Santiago de Chile. Ahí vamos a estar, por cierto. Ya se dijo, vamos, gobiernos digitales de América Latina, todos se me aplican y vamos a descargar la política la política digital en todos los gobiernos. Si ustedes se percatan, el punto 17 de los 100 compromisos de la presidenta Sheinbaum habla de la política digital. Literalmente así lo establece. En Hidalgo yo lo que les puedo referir es que el gobierno del estado de Hidalgo a través de la unidad de planeación ya está tomando el tema, ya lo está tratando de descargar de forma muy lenta a los municipios. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es todo eso de la digitalización? Pues plataformas tecnológicas, que se tramite todo ya digital, hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, pero que no solo eso, sino que los gobiernos empiecen a transitar a la nube, si se puede automatizar procesos, adelante. Entonces todo eso es en lo que están ahorita los gobiernos del mundo, de América Latina y el Caribe, aunque también creo que ya más bien el asunto de inteligencia artificial, como pueden ver con Trump, pues ya le está dando él, eso no me lo esperaba, fíjense, que llegara con todo ese impulso contundente, ¿no? Creo que le hizo muy bien su amistad con Elon Musk, porque pues hacen ellos hicieron muy buena mancuerna. Desde luego pues hay intereses económicos ahí muy fuertes, ¿no? O sea, no hay que ser, no, o sea, no hay que ser ingenuos, ahí hay algo muy serio, ¿no? De controlar algo. El poder ahora es lo tecnológico, el poder lo da ahora lo tecnológico, las redes sociales que están
O sea, ya son parte de nosotros. Yo no sé, no quisiera yo de ser así como alarmista, pero creo que las redes sociales ya nos están como conduciendo a una especie muy extraña de tenernos ahí metidos y que no nos permite ser reflexivos sobre lo realmente importante, que es nuestra familia, la naturaleza, y que a veces creo que no necesitamos tantas cosas materiales para ser felices. Pero creo que las redes sociales lo siguen como que queriendo meter esa idea de que pues entre más tengas mejor, sigue consumiendo, no dejes nuestras redes sociales, ¿no? O sea, TikTok, ahí ya lo quieren revivir otra vez. Entonces, bueno, dices, o sea, ya estamos demasiado absorbidos. La tecnología no debería de ser eso. Debería facilitar la vida. Ya lo dijo Boric, no sé si vieron un pequeño momento en el que sacó un celular, así como de los viejitos celulares. y dice, este me lo compré porque no está conectado a internet. ¿Y para qué es el teléfono? Pues para marcar, o sea, realmente esa es la invención, ¿no? O sea, el motivo de por qué se inventaron. Y tiene toda la razón porque, o sea, él no rechaza la tecnología, pero dice, es que ya nos está controlando, ¿no? Algo así. Bueno, yo es lo que entiendo de un poco lo que quiere decir. Y entonces tenemos que dejar a veces, ser reflexivos y decir, a ver, no podemos permitir que la tecnología, las redes sociales sobre todo, sean parte de nuestra vida y nos dominen. Tenemos que dejar a un lado espacio más bien el espacio suficiente, el necesario para estar con nuestros seres queridos y volver a recuperar ese diálogo de sentarnos a la mesa y no tener celulares ahí y platicar, porque eso ya se quedó de lado. Ya no estamos conectados ni siquiera como familias. Las familias ya para empezar ya son más pequeñas. Y entonces qué mundo tan solitario o en qué personas tan solitarias nos hemos estado convirtiendo. Digo, eso ya es como una cosa muy profunda. Pero bueno, la invitación es que entonces pasemos a lo digital. Reflexionen bien el tema de la Agenda 2030. No sé si vaya a haber más impulso. No ha dicho nada la ONU qué piensa hacer, si le va a poner 2050 o si le va a cambiar el nombre. Desde mi punto de vista creo que el peor error sería inventarse otra cosa. O sea, creo que si va a continuar con su agenda del desarrollo, debe seguir siendo los mismos objetivos, quizás agregarle uno más, el de cultura. El sector cultural ha venido impulsando muy fuerte su propio objetivo. Y creo que es correcto, porque no queda muy clara dónde está la cultura. Se dice que en el 4, y tratan siempre de justificarlo, es que está en el 4, porque es un tema de educación la cultura. Sí, pero resulta ser que va más allá de simplemente instruir a las personas con conocimiento técnico, ¿no? O sea, en la cultura pues son otras cosas, son manifestaciones emocionales, artísticas. O sea, no sé, los expertos lo justifican mejor de por qué debe haber un ODS de cultura. Entonces, creo que es lo mejor que podría hacer la ONU, no moverla a sus objetivos del desarrollo y que más bien le sume otros 15 años y que sea la Agenda 2045. No sé qué les parezca mi propuesta para no moverle más, ¿no? Si no, imagínense, sí, o sea, volver a hacer como nuevos materiales de introducción de la nueva agenda y volver otra vez a las campañas de voluntariado por los... ¿Ahora qué serían? Pues si le cambian el nombre, voluntariado de acción que les gusta por la nueva agenda del bienestar. ¿O qué podría ser? No sé. Qué locuras, ¿no? No sé. Pero bueno, pues eso fue todo el día de hoy. Gracias por haber permanecido. Nadia, David. Hola David, ¿cómo estás? Y hay un Elon 40198, no sé y está un tal Guillermo. Bueno amigos, pues les agradezco mucho, ya van a dormir, ya son 2:40 casi. Y bueno, pues sigan compartiendo nuestra red, ojalá que les haya gustado esta plática.
Esta experiencia duró 4 años, esto de Tizayuca, y la verdad es que estoy muy feliz de haber podido vivir eso. Y si me está viendo, si llega a ver esta parte, la maestra Susana Araceli Ángeles Casada, expresidenta municipal de ese municipio, pues siempre le voy a estar eternamente agradecido porque confió en mí y nunca me regañó. Y me dio carta ancha, carta blanca para iniciar un proyecto que no estaba definido. Bueno, yo presenté un plan de la definición de cómo se tenía que hacer. Y ella me dijo, adelante Erwin, haz lo que tú me estás planteando en tu plan y dame buenos resultados. Y así lo hicimos. Creo que hasta de más entregamos. ¿Qué dice? Muy buena información. Muchas gracias por... Sí, pues hay que vigilar a Tizayuca porque les digo que parece ser que van a desistir de todo lo que dejamos construido. Pero bueno, ya estaremos informando de esa situación, ¿verdad? No se preocupen, aquí les vamos a decir si continuaron o no continuaron. Y si no continuaron, vamos a estar molestando a la nueva administración para que regresen todo lo que lo que dejamos. No, la verdad es que ya no. Le deseamos lo mejor a los tizayuquenses, pero están muy atentos, amigos, porque con lo digital que ya les dije, muy seguramente, y no me quisiera yo aventurar, pero vamos a estar en Santiago. Pero eso así, a ustedes se los digo porque ya se quedaron hasta esta hora y creo que se merecen algo especial y es eso, vamos a estar en Santiago de Chile porque tenemos ya ahí algo muy interesante. Entonces imagínense, ¿se imaginan estar en la CEPAL casi todos los días ahí? O bueno, tener la posibilidad de irme ahí caminando, porque es un lugar en el que uno puede accesar. No es, o sea, bueno, entiendo que con ciertos permisos, pero uno puede ir a la CEPAL a visitar ahí. Tienen biblioteca, pues cada rato hay eventos ahí, todo el mundo se concentra ahí, todas las naciones, sus representantes permanentes están ahí trabajan. Y entonces cada que hay un evento de mujeres, de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, que va a ser en marzo, a finales de marzo, la 8ª reunión del Foro de los Países, el tema tecnológico, el tema de inmigración, todos los temas de la ONU a nivel de América Latina se concentran ahí. Entonces, ¿se imaginan para los que viven en Santiago de Chile? O sea, el privilegio que tienen esos cuates de poder ir a meterse a todas las reuniones, de estar ahí escuchando a los representantes de los países. ¿Se imaginan eso? ¿No les gustaría a ustedes trabajar en la ONU? O trabajar en Santiago y estar ahí, poder tener la posibilidad de entrar a la CEPAL como su casa. Y estar pues si no participando, porque obviamente son eventos controlados, pero pues por lo menos ser como testigo vivencial. O sea, decir, wow, yo estoy aquí, soy parte de la historia. Es que ustedes así se tienen que ver. O sea, véanse como, o sea, cada momento histórico en el que tengan la oportunidad de participar, así sea pues no sé, el mes patrio y estar ahí enfrente del Palacio Nacional gritando con el presidente de Viva México. Esos momentos memorables, vívanlos. Es importante, porque siempre van a estar en la memoria, ¿no? No sé, son cosas que no se olvidan. Y ustedes pueden ser actores muy importantes del cambio. Pues ahora sí ya los dejo, amigos. Que estén muy bien. Muchas gracias a los que estuvieron. Bye. Así me hicieron manitas. Así. Bye.